Buenas tardes y bienvenidos a todos los panelistas. Y bueno, pues como le prometí a Rafa, les empiezo con la anécdota, ¿verdad? De que en este mundo, ¿verdad?, que tenemos, estamos los informáticos y estamos la personal clínico. Y en particular en TechSalud nosotros tenemos un doctor que nos ayuda mucho, que es el doctor en informática médica, y es Alfredo Nacud. Y entonces cuando empezamos en todo esto, apenas él lo acabamos de nombrar, y entonces íbamos con proveedores de tecnología de información y pues es diferente el medio, y anoche platicamos esto, ¿no? Entonces, típicamente cuando hay preguntas o dudas con un proveedor de tecnología, siempre lo que contestan los proveedores, ¿verdad?, típicamente es, técnicamente todo se puede. Técnicamente es posible, ¿no? Y entonces el médico se quedaba con la idea de que se podía, ¿verdad? Y entonces después, ya cuando estábamos pues ahora sí que en el proceso, me decía, pues es que me dijeron que esto es posible. Le digo, bueno, sí, le digo, es que eso te van a contestar todos, le digo, pero no necesariamente es que ya esté hecho, ¿verdad? Tienes que desarrollar más cosas, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué voy a hacer? La siguiente vez que me dicen eso, voy a hacer una analogía para que ya no pase. Le digo, bueno, me parece bien, ¿verdad? Tenemos la siguiente reunión, ¿verdad?, con un proveedor de tecnología de los grandes, ¿verdad? No recuerdo bien. Y entonces estábamos tratando de temas de explotación de información y decíamos, bueno, ¿sabes qué? ¿Y podemos traer información del RISPAC? Sí, técnicamente es posible. ¿Y podemos traer información del laboratorio? Sí, técnicamente. Y entonces le dice, a ver, se para ella, le dice, mira, te voy a explicar, a ver si técnicamente es posible lo mismo para ti que para mí. Yo soy cardiólogo y yo te puedo decir que técnicamente es posible ponerte un corazón de chango a ti. Yo no sé si vivas, ¿verdad?, pero técnicamente yo te lo puedo poner. Y entonces ya el proveedor, bueno, sí tenemos que hacer más cosas, ¿verdad? O sea, no nada más. Entonces esas son algunas cosas que pasan, ¿verdad?, y que son dos mundos y que pues a nosotros nos toca pues conjuntar esos dos mundos. Y bueno, pues ahora sí, si quieren empezamos, la idea es tener una plática. Vamos a tener un tiempo y probablemente tendremos algunas preguntas al final. Traemos una serie de temas que nos pusimos de acuerdo y bueno, si quieren comenzamos, ¿verdad? El primer tema es la evaluación de proyectos para tecnologías de información, en el punto de que, o en el sentido de que muchas veces a nosotros como CIOs se nos complica mucho justificar este tipo de proyectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un retorno de la inversión, no hay un VPN tal cual o tan claro, así es. Entonces, ese es un tema que queremos atacar y no sé si pues Eduardo, ¿quieres empezar? Gracias, claro que sí. Adelante. Bueno, creo que de hecho lo mencioné en parte de mi conversación sobre ese tipo de proyecto, ¿no? Realmente sí es muy complicado, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Tal vez estamos muy acostumbrados a monetizar las cosas y realmente ver que si invierto un peso tengo que tener un retorno de 15 centavos o algo por el estilo, por un lado, ¿no? También por otro lado sabemos que los beneficios generalmente son beneficios intangibles, es decir, la seguridad del paciente. De hecho es un beneficio intangible, aunque realmente para nosotros es muy tangible en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que aquí uno de los éxitos de poder vender un proyecto de tecnología es que realmente los dueños del proyecto, que normalmente no somos los CIOs, ¿sí?, que realmente son los directores de finanzas o los directores de operaciones o el director médico, ellos son los que deben ayudarnos a entender esos beneficios implícitos que traen estas necesidades. Pero ¿saben qué también? Yo aprendí, no en bueno, yo trabajé un par de años en SAP, obviamente vendía proyectos, y como parte de esos proyectos y esos beneficios, a veces uno tiene que encontrar cosas que normalmente uno no ve, desde reducción de personal, seguridad. La seguridad sí cuenta y la seguridad sí se puede monetizar. O sea, sí hay cosas que yo creo que si uno ahonda un poco más, puede encontrar beneficios que normalmente no los ve, ¿no? Como yo les comentaba, hay que darse un tiempo para hacer una planeación, hay que realmente poder explicar, y nuevamente me remito a mi presentación, el manejo de las expectativas es fundamental, ¿no?, para que precisamente esos proyectos que tienen alto impacto en las organizaciones, costos muy altos, realmente se puedan cumplir en tiempo y forma, ¿no? Okay. Sí. ¿Algo que quiera agregar, doctor José? Bueno, a mí me parece que el tópico es controversial en ambos mundos, en este mundo médico, de tecnología, incluso financiero. Sí. Los esquemas de evaluación económicas en salud están muy bien definidos y la condición de evaluación de proyectos de telemedicina con ese enfoque
representa una cierta dificultad. Una de las características de los enfoques de evaluación económica en salud es que generalmente tienen una o dos variables que afectan, digamos, estos enfoques donde son años ganados de vida o alguna condición de mejoría en la condición clínica del paciente. Siempre tienen una condición de un monto en la inversión, que creo que en esa parte todo el mundo estaremos de acuerdo cómo vamos a contabilizar la parte de la inversión, llámese como se llame, fierro, software, talento, asesoría, consultoría. El tema es cómo evaluamos el impacto, y creo que esa es la parte que nos es difícil hacerlo, ¿no? Y si uno se va a los mundos los financieros, pues lo que conocen, que es la misma mecánica en la reflexión que los médicos, pues quizás los más favorecidos son la tasa interna de retorno, el ROI, y también tiene una condición que es difícil traducir a veces a pesos y centavos, algunas cosas como las que comentaba Eduardo. ¿Cuánto vale incrementar la seguridad en la operación para no dañar a un paciente? Pues difícilmente el ROI no fue calculado para eso. Uno lo puede sacar el número de eventos que uno puede evitar y uno puede traducirlo. Hoy día hay algunos modelos que pretenden evaluar ese tema, y yo lo comentaba en corto con Miguel. El modelo más costo efectivo que se conoce en telemedicina y en un esquema de aplicación en salud, cuando menos que está publicado muchas veces, es el manejo de la insuficiencia cardíaca con la telemetría de peso y presión. La verdad es como evitan el que se presente la consecuencia, es que el paciente llega a un servicio de urgencias descompensado y es muy costoso, y luego muy probablemente un porcentaje importante pasan a un servicio de terapia intensiva, lo cual es todavía más costoso y estén ahí varios días. Entonces, el evitar ciertos casos, el 5%, el 10%, el 15%, a los financieros los pone muy contentos, porque entonces yo puedo medir cuánto hospitalizaciones evité, y entonces cuánto costó eso, y entonces cuánto invertí, y es muy sencillo. Y también a los médicos en esa parte. Sin embargo, hay modelos que no son tan transparentes o tan blanco y negro, ¿no? Entonces, hay un esquema que me parece puede clarificar en algunos casos donde la claridad no esté como tal. Si hay un rubro claro, que son los costos, el hardware, software, la asesoría, consultoría, gestión del cambio, todo lo que comprende ese tema, pues es cuestión de sumar y vale. Claro. Y luego la consecuencia en términos del proyecto se enfoca en beneficio. Y luego hay beneficio para el paciente, o directamente relacionados con la salud o no directamente relacionados con la salud. Por ejemplo, como cuál, si yo voy a hacer mi capacidad diagnóstica se va a incrementar, si la capacidad de prescripción se va a incrementar, si el curso clínico del seguimiento de los pacientes se va a mejorar, eso radica directamente sobre el comportamiento de la enfermedad y del paciente. Sin embargo, hay otros rubros que no están localizados en esto, que me parece que abonan valor y a veces no es tan fácil cuantificarlos. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos un tema muy claro, que el instituto costea el traslado de los pacientes. Y entonces podemos cuantificar cuánto nos cuesta trasladar a un paciente. Seguro Popular o algunas otras instancias no, pero el traslado cuesta y alguien paga. Alguien decía en la mañana, no importa quién ponga las tortas, alguien las paga siempre. Y entonces creo que en ese sentido no importa de dónde salga el dinero, siempre el dinero alguien lo paga. Sí. Y entonces, si yo en una consecuencia a lo mejor no mejoro consistentemente el pronóstico del paciente, el tema diagnóstico, pero hay una mejoría en la economía familiar, porque evito que en vez de dar 10 vueltas den 2, pues creo que ningún sistema, ni público ni privado, iría en contra de un sistema familiar en ese sentido. Entonces me parece que son condiciones. Luego, si mejora la eficiencia del proceso, oye, no hay una mejoría directa sobre el paciente, pero el proceso se hace más eficiente, me da una mayor capacidad de atención, con un mayor nivel de seguridad. Insisto, no es tan fácil cuantificarlos. Claro. Entonces, mi opinión a través de ese tiempo es que esquemas económicos como estos que están publicados, que le llaman de costo-consecuencia, con un proyecto enfrente, con una condición particular, puede básicamente darnos, porque el ROI no fue hecho para evaluar esos proyectos, claro. Y algunos sistemas de evaluación económica en salud tampoco tienen una herramienta para evaluar estos proyectos, y creo que habría que o ir perfeccionando algunas de las que existen, que están demostradas, o desarrollando algunas otras alternativas. Hasta aquí el comentario. No, adelante Javier, tú, Jaime.
Sí, pues particularmente retomando el tema de evaluación del proyecto como CEO, la realidad es que esto arranca desde antes que nazca el proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos muchos socios comerciales, proveedores, gente interna que empuja proyectos, son muy importantes, pero antes de empezar y proponer un proyecto para evaluar, tenemos que analizar si realmente ese proyecto va a volar, ese proyecto tiene todos los beneficios. Sin duda es importante, algunas de las áreas internas lo solicitan, algún inversionista, proveedores externos, y hay proyectos que son de moda, de tendencias, etcétera, que aun cuando son muy importantes y funcionan y estamos claros que es un proyecto que de alguna forma nos va a traer un beneficio, quizás no es el momento adecuado para llevarlo a cabo. Entonces los proyectos empiezan desde antes de presentarlos, y nosotros como CIOs tenemos la ventaja y la sensibilidad de cada uno conoce su negocio. Sabemos cuáles proyectos pueden caminar bien y cuáles van a necesitar más esfuerzo para poderlos vender. Hay proyectos inmediatos que si tenemos una necesidad de un cambio regulatorio, una nueva tendencia que es necesaria atender, pero hay proyectos que no son tan necesarios y tenemos que ver en términos de, pues, del sector público y privado, cuáles de ellos debemos proponer. Entonces, como sea, yo creo que nuestra primera herramienta es analizar cuáles proyectos deberíamos proponer en determinado tiempo. Particularmente a mí me ha tocado que muchos proveedores, muchos clientes me dicen, oye, deberías de mover o de meter esta tecnología, oye, es padrísima, movilidad, puedes tener el expediente clínico electrónico en tu tableta, pues está muy bien, pero antes de tenerlo en la tableta hay otras prioridades del grupo y de la industria que atender, que ese proyecto tan bonito, ¿no? Y hay proyectos que no son tan interesantes, pero son necesarios, temas de seguridad, donde todo mundo le duele sacar $1 para invertirlo en seguridad porque es un intangible. Decías muy bien, oye, ¿cuál es el valor de la seguridad de la información? Tener seguros los datos, oye, pero ya los tenemos, están tan seguros, el data center tiene huella digital, pues sí, pero esa no es la seguridad que queremos, ¿no? Entonces es muy complicado empezar a discernir qué tipo de proyectos debemos proponer, y una vez que identificamos el proyecto, qué es el tiempo, que está en el momento y la madurez, entonces empezamos con el análisis y proponer cómo podemos hacer más factible que esos proyectos se lleven a cabo. Y debemos entender que no es un tema de moda, no es un tema de tecnología nueva. Digo, habrá instituciones que se dediquen a esto y que deban de estar a la vanguardia, hay otras que no, otras que nos gusta irnos muy tranquilos, viendo qué es lo que nos funciona, y los retornos a la inversión muchas veces no son económicos, son de, a lo mejor, ser el primero en implementar un sistema es muy valioso, o sea, como referencia para muchas cosas, pero no pretendemos tener sistemas, los primeros sistemas o las primeras tecnologías simplemente por ser los primeros, ¿no? Hay que ver si realmente eso es importante. Entonces ahí arranca el análisis de estos valores, y hay cosas que no podemos monetizar, como bien decían, sin embargo depende mucho de la estrategia corporativa, ¿no? ¿Qué queremos? Calidad en la atención al paciente. Pues eso difícilmente lo vamos a poder monetizar, pero sí podemos conseguir una mejor atención, rapidez en la atención, comodidad, seguridad. Ese tipo de elementos sí los podemos utilizar, y hay proyectos que finalmente no nos dan un beneficio, nos dan un beneficio intangible, no un beneficio económico, ¿no? Particularmente esa es mi opinión. Juan Carlos, ¿algo que agregar en el gobierno que debe ser de alguna forma distinta? Gracias. De hecho, es muy diferente, ¿no? Si a mis compañeros panelistas les cuesta un poco de trabajo identificar la evaluación de un proyecto, siendo que realmente al final se trabaja en una empresa privada y hay un retorno de inversión palpable, quieras que no hay un estado de resultados. En el gobierno no es así. En el gobierno la forma en cómo se mueven la evaluación de proyectos, si bien evidentemente hay una evaluación económica, un estudio de mercado, aquí hay un punto muy importante. En gobierno lo primero que debemos de entender la gente que maneja tecnología es que nosotros no somos los expertos, a nosotros nos dan simplemente la encomienda de administrar una cierta encomienda en secretaría, dependencia. Sin embargo, hay todo un mundo afuera que son ustedes, ¿no? La industria, la que trae las mejores prácticas. O sea, siempre debemos estar abiertos a ellos. En el tema específicamente de evaluación, insisto, es un tema diferente. Acá, sin duda, lo que más nos debe de mover son los indicadores de calidad de cara a una mejora a la ciudadanía. Pero si en tema de dinero es difícil,
en tema de indicadores de calidad, con todo lo subjetivo que quiere decir calidad, ¿no? Oportunidad, veracidad, cabalidad, no sé, lo que significa calidad, es muy difícil. Sin embargo, los proyectos de tecnología, por ejemplo, en este caso, la Secretaría de Salud, son proyectos de grandes dimensiones. Nosotros, yo tuve un paso, trabajé en el IMSS y tuve un paso en el sector financiero, en donde decía, oye, tenemos que cambiar el core de la casa de bolsa. Oye, ¿cuántos usuarios tienes? 400 usuarios. Ay, no, pues. Bueno, pues aquí nada más el más chiquito son 5,000 usuarios a nivel nacional, ¿no? Es pensar todo esto en grandes dimensiones. De ahí es que se desprende esta idea que les comentaba sobre, tiene que ser sí o sí sobre indicadores de calidad, pero lo que tenemos que definir exactamente es a qué calidad. La calidad en la atención sigue siendo un término subjetivo. Calidad en qué, en la espera, calidad en el acceso, calidad. De ahí es que existen muchos tipos de evaluaciones dentro del sector público, en donde a través de indicadores es como realmente se mide el impacto positivo o negativo de X proyecto. Pero sin duda los temas de gobierno no podemos entrar a un tema cuantitativo, definitivamente son únicamente temas cualitativos. Okay. Y por último, Javier, pues, si nos compartes tus ideas. Bueno, enlazando un poco con esto, sí que es verdad que hay un retorno que a veces es indirecto y es bastante subjetivo, que es aquellos proyectos que generan nuevos modelos de servicio, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de financiación o incluso nuevas propiedades industriales, que a lo mejor no tienen un retorno directo sobre ese proyecto, pero sí es verdad que generan que en el futuro puedas tener un retorno muy indirecto y que además generan la percepción en tus clientes finales o en tus ciudadanos, las personas a los que das servicio, de que tienes una evolución y dan sensación de modernidad y de evolución, ¿no? O sea, hay casos en la industria muy evidentes de esas evoluciones que en un primer momento no han generado un valor directo, pero que a futuro han habilitado la capacidad de poder dar servicios adicionales. Y en ese sentido, las sinergias que hay entre la colaboración industrial, privada y pública en el sector salud son muy especiales. Y hay regiones, hay países que están empezando a generar valor al respecto. Okay. Y enlazando un poquito el siguiente tema de evaluación de proyectos, hay un proyecto que en particular que yo creo que es muy difícil de justificar así, que es el expediente electrónico. Es complicado, ¿verdad? Porque no hay un retorno en la inversión, y como algún día yo le expliqué a alguien de finanzas, si vas a pedir un retorno en la inversión sobre un expediente electrónico, pues aquí le paramos, ¿verdad? O sea, por ahí no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Entonces, sobre ese tema del expediente electrónico también me gustaría escuchar su opinión, cómo es que está funcionando, qué es su visión, ¿verdad? También incluso del gobierno, ¿verdad? Sobre el expediente electrónico, qué ideas. Y si quieres, retomamos contigo, Javier, ya que tienes. Bueno, el expediente electrónico evidentemente es la columna vertebral de toda estrategia digital en el ámbito de salud, ¿no? Como columna vertebral es algo que está oculto en el cuerpo, y además es un proyecto, es un servicio que está vivo, que tiene una evolución continua, que siempre genera un gasto. O sea, es algo que nunca acaba. Primero porque, como hablábamos antes, el sector salud está muy fragmentado. O sea, incorporar toda la información de todos los actores que hay en este sector sobre un expediente electrónico es un trabajo ímprobo y a veces rasposo, ¿no? O sea, de muchos años. Y segundo, porque el ámbito de salud cubre tantas especialidades que evidentemente el expediente electrónico tiene que partir de un troncal, de una raíz, y el tiempo es el que lo va ampliando, ¿no? Teniendo en cuenta que se debe construir de manera que los hechos diferenciales o los valores reales permitan extraer valor desde el primer momento, yo qué sé. O sea, a la hora de guardar un resultado de laboratorio, pues a veces el valor que tiene valor real es la alteración, ¿no? El valor alterado. O sea, no sé, hay que construir esos expedientes electrónicos con un poco visión de futuro, ¿no? Claro. Pero sí, es un elemento de costo importante. Ok. Pues, Eduardo, si quieres. Bueno, mira, escuchando yo creo que parte de la ponencia anterior y también tus comentarios, yo creo que a lo mejor en el caso de expediente clínico, al menos yo lo quisiera ver así,
deberíamos generar un retorno en la inversión en base a la fortaleza que genera a la institución tener sistemas clínicos hospitalarios y de gestión administrativa, porque realmente el expediente clínico es eso, ¿no? Confluyen precisamente todos estos entes separados y granulares. Entonces realmente la medición es en grados de fortaleza, mira, no en dinero. Yo creo que una empresa, o en este caso un grupo hospitalario que tuviera este tipo de plataformas, definitivamente es un reto que si lo logra hacer en el plazo que se estipula, claro, definitivamente va a poder con eso y con todo, ¿no? Realmente yo como usuario de un sistema de salud, si me dicen que este hospital está no solamente a la vanguardia en equipo médico, porque creo que eso es lo primero, pero sino está a la vanguardia precisamente donde, como un concepto que había en manufactura y bueno, en las cadenas de suministro, ¿no? Que una cadena de suministro ideal es donde tú puedes embarcar donde quieras, puedes comprar donde quieras y puedes vender donde quieras, ¿no? En este caso, si tú estás en otra parte del mundo o en una situación donde adversa, que no necesariamente puede ser dentro del país, pero toda esa información está disponible, entonces ese grado de fortaleza del hospital ya se transmitió al usuario, entonces te conviertes en la opción para poder seguir consumiendo sus servicios de salud, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues doctor, en orden. Sí, yo creo que es un tema complicado. Hace algunas semanas en una reunión de tecnología oíamos la experiencia de expediente electrónico del grupo de salud de Davis, UC Davis, que está en Fresno, California, que tiene muchísimos años trabajando con eso. Y cuando uno se pone a pensar en la experiencia que han tenido estas gentes, creo que la primera parte es ¿qué estamos entendiendo por expediente electrónico? Porque probablemente cuando hablamos de expediente electrónico no todo el mundo está entendiendo lo mismo. Sí. Y luego la otra parte en términos de la temporalidad, lo que pasó hace 10 o 15 años partiendo con la experiencia de Seguro Social, quizás ya 18 años, el concepto de expediente electrónico de hace 10 o 15 años es totalmente diferente al de hoy. Simplemente lo que vimos hoy en la mañana me parece que nos debería hacer reflexionar sobre cuál es la definición de expediente electrónico que estamos teniendo o que estamos entendiendo. Si un requisito hoy, planteaba Miguel, es el continuo registro de la actividad de un paciente, no solamente en el ámbito hospitalario, y con eso tumbamos la primera definición, el expediente electrónico no tiene una connotación acotada a un ámbito hospitalario, ni de consulta, ni de laboratorio, es un ámbito mucho mayor. Entonces, hoy día todos esos periféricos que mandan información del paciente o la oportunidad de extender los cuidados, sobre todo con pacientes crónicos a casa, y la información que se genera, para empezar toda esa información debe estar capturada en un expediente electrónico bajo una historia o un historial del comportamiento de una enfermedad en un paciente, y eso yo creo que cambia un poco la definición. La otra dimensión del expediente electrónico que es muy importante es ¿cuánto será caro un expediente electrónico? ¿Cuánto será barato? Un poco lo que decían por acá, por este lado. Me parece que el tema radica es si la información que captas del expediente te permite tomar decisiones de oportunidad para generar eficiencia en la organización, me parece que es barato el expediente. O sea, me parece que es un tema, seguramente lo van a oír un poco más adelante cuando me toque la intervención. Los sistemas de salud en el mundo se están caracterizando porque están volteando a ver ahora a tecnologías fuera de la habitual sistemas de salud. Y por ejemplo, esta tecnología de Toyota, el Link Hospital, es una realidad. Y entonces es cuando uno analiza la utilidad de tener un sistema de información, no solamente de los pacientes, sino de la eficiencia del uso de la estructura, por ejemplo, de un hospital como los quirófanos o la estancia en urgencia, o la calidad en la prescripción apegada a protocolos de los médicos, porque eso finalmente repercute en la economía de la organización. Y yo creo que esa parte también sería importante. Nadie se nos ocurriría tener una tableta o una lab que no esté conectada en red. A nadie se le ocurriría generar o capturar información que no fuera posible ser utilizada para explotar el tema. Y entonces de ahí surge algo que comentábamos anoche, que a diferencia de otras industrias, me parece que el concepto de inteligencia de negocio o BI está muy embrionaria en el tema de salud, y todavía las posibilidades de tomar decisiones es una condición pues bastante primitiva, por llamarlo de una manera modesta, y entonces seguramente al principio podrá ser
una inversión importante. Y termino mi comentario diciendo, imagínense aquellos escenarios que había de las empresas que se dedicaban a hacer diseño de edificios. Eran unos halls enormes con respiradores, donde había miles de dibujantes o arquitectos trabajando en proyectos. Hoy día esa industria se acabaron los respiradores y lo hacen a base de cómputo. Seguramente la inversión inicial de cambiar de respiradores a cómputo fue muy importante, pero a nadie se le ocurriría trabajar hoy día con los respiradores, porque las dimensiones y la toma de decisiones y redefinición de proyectos, evaluación económica de proyectos, pues evidentemente que montados en la tecnología es algo pues que creo que todo el mundo hace y sería normal. Cuando uno analiza cuánto tuvo que invertir la industria de diseño para migrar de una era a otra, me parece que debió haber sido inmenso, porque los software, la capacidad de las máquinas es muy importante. Seguramente la parte médica está por ahí. Es algo que se ha llamado el descongelamiento de la industria médica. Yo creo que es un poco lo que estamos sufriendo o lo que viene adelante, ¿no? Okay. Juan Carlos, adelante. Gracias. El tema de expediente clínico electrónico en lo personal es un tema que me parece muy complejo. Yo, a diferencia de ustedes, estoy en la parte más regulatoria del expediente clínico electrónico. A mí me parece que una de las grandes fallas y el común denominador, bueno, doy un poco el antecedente. Hemos hecho diversos levantamientos en materia de implementaciones de expedientes clínicos electrónicos en el país. Al día de ahora llevamos 3. El primero fue en 2011, nos arrojó de los establecimientos susceptibles a tener un expediente clínico electrónico. Evidentemente estoy hablando de la parte pública, cerca del 21% se encontraba en ese momento con expediente clínico electrónico. Durante 2013 hicimos algún otro levantamiento, lo cual nos arrojó cerca del 32% de implementaciones de expediente clínico electrónico. Aquí estoy hablando incluyendo IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, evidentemente incluyo a los servicios estatales. Estamos todavía por cerrar 2014, todavía no tenemos todas las cifras definitivas, todavía el IMSS, el ISSSTE y CEMAR no nos entregan su información. Con los datos que ahorita tenemos sin esas 3 instituciones es 22.71, es decir, todavía el IMSS colabora con cerca de 1.500 unidades médicas, por eso es que no les daría la cifra 2014 como la definitiva. Sin embargo, en medio pues, nos hemos encontrado con muchas historias alrededor de expedientes clínicos electrónicos, historias exitosas y historias no tan exitosas. Pero ¿saben cuál es el común denominador del expediente clínico electrónico o el éxito o el fracaso? Es el involucramiento de las áreas médicas. Típicamente, y perdón porque yo entiendo que es un foro muy tecnológico, ¿no? Por eso pido anticipadas disculpas, pero típicamente el área técnica adquiere, dice, opina que ese expediente clínico electrónico es el mejor y cada vez va relegando la opinión del área médica a la adquisición o a la implementación, pero no nada más es la opinión per se de los datos por sí mismos, sino recordemos que están los procesos, está la gente asociada, la gente que está en campo, y a veces no se considera eso. Creo que eso es uno de los principales obstáculos que ha tenido, que se han presentado en las historias no exitosas. Es un común denominador, no sé, porque no he participado en la industria privada de salud, ¿no? Pero al menos en la parte pública les puedo asegurar que eso pasa. Ahora, la implementación, ya lo comentaba durante mi intervención, la implementación de un solo expediente clínico nacional, pues no va a pasar. O sea, decirlo así es que no tenemos idea de lo que estamos hablando y no estamos volteando a ver experiencias internacionales que se han aventado a tener una sola plataforma de expediente clínico electrónico. Aquí el secreto está, como ya lo decía durante mi intervención, es como el sector financiero, es cómo cada quien, respetando sus arquitecturas y sus necesidades, podemos intercambiar un mínimo de información
un resumen clínico. Y ya lo comentaba el doctor, ¿no? O sea, ¿qué es un expediente clínico para ti? ¿Qué es un expediente clínico para mí? Pues tal vez para alguien el resumen clínico es mi expediente clínico electrónico, ¿no? Oye, nada más una cosa, Juan Carlos, ahí, perdón que interrumpa un poquito. Como tú bien dices, ¿verdad? Inglaterra hizo su intento, ¿verdad? Y está bien documentado, ¿verdad? Que los lugares o los países donde han tenido éxito este tipo ha sido porque el gobierno lo ha hecho de alguna forma mandatorio o ha dado algunas regulaciones que apoyen esto. ¿En el gobierno están contemplando algo de esto? O sea, ¿están contemplando que sea obligatorio de alguna forma o regulatorio? Mira, nos encantaría llegar a ese punto. Hay muchos temas asociados, ¿no? Lo que es mandatorio al día de ahora es que los expedientes clínicos electrónicos estén certificados en la norma 024. ¿Y por qué refiero esta certificación a la norma 024 que comentaba en la mañana? Esta norma en el 2010 consideraba funciones y funcionalidades de un expediente clínico electrónico. Al día de ahora considera los protocolos de intercambio de información de los mismos. El gobierno federal estaba preocupado y ocupado en financiar expedientes clínicos electrónicos, sí, y lo estamos haciendo. Ahí está, por ejemplo, principalmente a través de Seguro Popular en los estados. Ahí está, por ejemplo, y es el que se me viene a la cabeza, el del Distrito Federal, que recién me parece que está en 5 hospitales y me parece que es un modelo exitoso y me parece, tuve oportunidad, me invitaron a verlo, me parece que van muy bien, ¿no? Pero de igual forma se han acercado con nosotros distintos estados, ¿no? Con distintas iniciativas de expedientes, y iniciativas de primer nivel, iniciativas de segundo nivel, y hay de todo. Por ejemplo, en el estado de Colima es un expediente clínico electrónico hecho en casa, de primer nivel, pero es muy exitoso. El tema aquí es que Colima son 700,000 habitantes, ¿no? O sea, Pemex tiene 700,000 empleados, ¿no? Y dentro del expediente clínico electrónico, pues estamos hablando que solamente tienen 400,000. El punto es, ¿el expediente clínico electrónico nos resolvería la vida? La respuesta es sí, en materia de muchas cosas, en materia de calidad, en materia de acceso a la información, en materia de portabilidad de los servicios, sin duda sí. Ahora, tenemos que dar pasos firmes, como lo platicaba en la mañana, sí. No podemos hablar de un expediente clínico electrónico si primero no logramos la unicidad de la persona. ¿De qué sirve poner una base de datos enorme con el nombre de todos si al final en una base de datos yo hoy me llamo de una forma y de otra forma? Sin duda es un reto que tenemos por delante. Les platicaba en la mañana sobre el proyecto que tenemos, que ya estamos ejecutando, el Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud. Al final, lo que pretende precisamente este proyecto, el famoso SIMBA, es entregarle al ciudadano un pequeño resumen clínico, no el total de su transaccionalidad del expediente clínico electrónico. Eso sí me gustaría acotar, claro, los objetivos, porque estamos hablando de dimensiones diferentes, pero sin duda se llevamos. Okay. No, muchas gracias. ¿Y Jaime? Pues muy bien, bueno, en mi caso desde poco antes del 2010 estamos viendo el tema de expediente clínico electrónico y es muy cierto lo que dicen que ¿qué entendemos por expediente clínico electrónico, no? Tengo yo algunas organizaciones pequeñitas, partes del hospital, que me decían, yo ya tengo el expediente clínico electrónico. Y, no, pues una maravilla, muéstramelo. Pues es un Excel donde capturaban ciertos datos del paciente, pero para ellos era el expediente clínico electrónico. La realidad es que les platicaba yo esta mañana a los que nos acompañaron, no hay uno que sea el expediente clínico electrónico bueno para todos. Cada organización identifica las necesidades de información y lo que contendrá, lo que sí debe contener, pues la información de los padecimientos, visitas, etcétera. Pero desafortunadamente, si no defines muy bien el alcance de ese expediente, todo va muy orientado hacia el fracaso. Y dice Juan Carlos algo muy importante, no es un tema de tecnología, no es un proyecto tecnológico. Desafortunadamente los casos de no éxito que se han tenido es porque la gente de sistemas nos encargamos del expediente clínico electrónico, lo cual que es un error. La realidad es que nosotros somos el medio nada más para darle las herramientas, pero quien debe de definir, analizar, capacitar e implementar son la comunidad médica, las enfermeras, la gente operativa que lo utiliza. Y el alcance, les comentaba yo esta mañana, es muy importante definirlo porque un expediente puede ser tan amplio o tan pequeño como se defina
y en la medida de que lo definamos de manera, ese alcance muy bien, nos va a funcionar y lo vamos a poder adoptar. Es bien importante quien lo implemente, o sea, no puede ser la parte técnica. En nuestro caso estamos muy contentos porque invitamos médicos, enfermeras, gente operativa, les mostramos lo que se puede hacer y ellos han definido cuál es la información necesaria e importante de mantener en un primer alcance. No quisimos incluir toda la información operativa de los hospitales, simplemente lo básico, indispensable, y eso nos ha funcionado bastante bien. Y otra cosa bien importante, la verdad es que al principio algunos médicos, algunas enfermeras no le veían la funcionalidad ni las ventajas hasta que lo empezaron a utilizar y de repente me dicen, oye, ¿puedo ver el paciente, su última asistencia a nuestros hospitales? ¿Cómo no? Pues vino en Tijuana el año pasado, vino a Villahermosa, a Monterrey, a cualquiera de nuestros hospitales y tenemos de manera muy rápida toda la información a la mano del médico, de la enfermera. Si tuvo algún problema con lo que se le diagnosticó, con lo que se le prescribió, lo tienen a la mano. Entonces, tener las radiografías listas ahí en el expediente, tener sus resultados de laboratorio, todo eso que pareciera que no es tan relevante desde el punto de vista tecnológico, porque ya lo teníamos en diferentes bases de datos, a la hora de tenerlo ya en una sola pantalla, a la hora de que el médico va a analizar la información, eso es muy, muy importante para ellos. Y lejos de ser un tema de gasto en la inversión de estas nuevas tecnologías, pues la realidad, el beneficio es la mejor atención a los pacientes, ¿no? Y también es cierto que dependiendo del tipo de organización, ya sea privada o pública, pues tendrá un matiz diferente, ¿no? En el caso de las instituciones públicas, pues todo se basa en torno a la prevención, evitar el costo excesivo, adicional, una visita innecesaria, porque desafortunadamente pues somos muchos los que tenemos la necesidad de los servicios hospitalarios. Y del lado de la parte privada, pues obviamente a nosotros nos interesa, al igual que la iniciativa pública, pues el bienestar de nuestros pacientes, pero a veces también nos interesa que nos visiten, ¿no? Entonces es importante, a veces nos interesa que nos visiten. Entonces es importante pues que tenemos una percepción un poco diferente, ¿no? Queremos tener toda la información y lo decías muy bien, Eduardo, un paciente nuestro muchas veces nos visita porque pues tiene su médico en determinado hospital, pero muchos otros nos visitan porque saben que tenemos su expediente en línea y cualquier padecimiento o problema que pudiera tener lo va a tener a la mano, el médico, cualquiera que el médico que sea, en cualquiera de nuestros hospitales. El tema de la unicidad del paciente es algo que padecemos muchos y no solamente en la industria de la salud, o sea, a mí me ha tocado estar en el retail, en la parte financiera y en todos lados tenemos duplicidad de identidad, problemas para establecer cuál es el valor, la persona o el individuo. Pero con el expediente nos ha facilitado muchas cosas. Anteriormente pues teníamos sistemas aislados, cada hospital tenía pues de alguna forma su censo y si una persona pues que estaba en un hospital en el norte y se iba al sur, pues a veces tenía una identidad diferente, ¿no? Gracias al expediente pues hemos podido homogeneizar, identificar duplicidades y a veces hasta 3 veces una persona con nombres diferentes los hemos podido integrar y es una tarea que no termina ahí, es muy complicado, como dice Juan Carlos, la verdad es que si para una institución privada con una cantidad finita de pacientes o de clientes, para la parte de la salud pública pues se triplica y se cuatriplica y es exponencial la problemática que se puede tener, ¿no? Y particularmente a nosotros el expediente pues nos ha ayudado muchísimo y les comentaba, la gente se convence una vez que lo tiene funcionando. Pareciera que es complicado el llenado, pero finalmente es lo mismo que hacen en una hoja de papel y una vez que invitamos a los médicos y a las enfermeras a capacitarse y a apoyarnos, la verdad es que nos ha dado muy buen resultado. Los médicos empiezan a generar ese sentido de pertenencia y ese sentido de la velocidad con la que accesan a la información. Evidentemente al principio pues sí le cuesta un poco de trabajo, hemos tenido que capacitar a muchas personas que no tenían acceso ni siquiera a un equipo de cómputo, pues enseñarles desde cómo utilizar el mouse, etcétera, pero realmente las nuevas generaciones de médicos vienen ya con el chip integrado, vienen con su tableta, ellos son los que lo piden, oye ya lo tienes el expediente, cómo es, lo vi en otra institución, entonces vienen muy entusiastas y eso nos ha apoyado muchísimo para las pues obviamente generaciones que no están tan convencidas de la tecnología, que les cuesta un poco de trabajo y es una reticencia normal al cambio, pero la verdad es que teniendo un entendimiento claro que no es un tema ni un proyecto de tecnología, sino médico, es lo que nos puede permitir pues que cada organización defina el expediente que más le funciona. O sea, no quiere decir que tengamos que utilizar el mismo, pero sí que tenga de alguna forma la funcionalidad y
digamos que tenga la información necesaria y finalmente, pues como lo dice la norma, la 024, pues regular la interconectividad entre ellos, ¿no? De tal suerte que pues cualquiera que sea el expediente podemos compartir información y yo pueda conocer la información de mi paciente que alguna vez tuvo que ir a una institución pública, a otro grupo de hospitales o particularmente compartir la nuestra, ¿no? Está bien, muchas gracias. Si les parece, pues, tenemos un poquito menos de 5 minutos, lo aprovechamos en preguntas, ¿no? Del público. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Pregunta, pues adelante. No todos, uno por uno. Adelante, allá al fondo. Hola, buenas tardes. La pregunta es para Juan Carlos Reyes. ¿Quién es el dueño del expediente? ¿La institución que lo genera o el paciente? ¿Quién es el dueño de ese expediente? Esa es una pregunta, me parece, con jiribilla, ¿no? Sí, es un poco. Si nosotros nos remitimos a la norma 004, el expediente clínico es de la institución. En realidad, nosotros, y estamos hablando de una norma que no es tan añeja, de hecho me parece que recién tuvo alguna mínima actualización, lo cual precisamente este tema me parece que lo tenemos que atender. La verdad es que aquí es como la información otra vez financiera. Yo preguntaría de quién es la información financiera. ¿Es de la institución o de las instituciones o de la persona? Evidentemente es de la persona. Aquí el tema y el reto al que nos enfrentamos, y lo platicaba yo en la mañana, es que para hacer este cambio en la normatividad, en la legislación, pues lo primero que tenemos que prever es todo alrededor de protección de datos personales en salud. Y sí, la Secretaría de Salud, específicamente la Dirección General a mi cargo, estamos trabajando muy de cerca con el IFAI a crear esta normatividad y es empezar a escribir desde cero, literalmente desde cero, porque salud no estaba considerado en ningún lado. Sin embargo, es hoy como está, ya lo dije, como pienso que debería estar, y me parece que todos deberíamos de coincidir, es que la información médica de la persona es de la persona. Okay. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Agustín Harfuch, Telemex, para quien quiera contestármela. Todo el mundo cree que el IMSS no tiene expediente electrónico. Falso. De las 1.500 unidades médicas, hay 1.100, 1.200, Juan Carlos, de unidades médicas familiares. Todas tienen expediente electrónico. 99.99 lo tienen instalado. Pero me parece que hay, a lo mejor es una reflexión o que me plantean alguna experiencia de ustedes. Se ha hablado solamente en el tema, yo tengo el registro, yo puedo accesarlo, pero ¿qué pasa alrededor de la eficiencia económica? Cuando empezamos a usar esa información para cruzar diagnósticos contra medicinas, diagnóstico contra doctores, de ahí yo creo que podría salir un tema de corrupción muy importante. De ahí podría salir ahorros de medicina de alto costo muy importantes. A mí me gustaría que me platicaran en 3 segundos si tienen alguna práctica, experiencia, algo. Por cierto, realmente regresando al comentario de Eduardo, me parece que en grupo podemos llegar más. Los grupos multidisciplinarios son más eficientes cuando todo el mundo aporta lo que conoce. Yo creo que todo el mundo tiene que jugar ahí. Entonces a mí me encantaría, a lo mejor nos pueden platicar alguna experiencia al respecto. Gracias. A mí me gustaría comentar la situación en particular del IMSS, porque es el mejor ejemplo. El IMSS ha invertido mucho tiempo, recursos, está muy de la mano trabajando con la parte médica. Efectivamente, el IMSS tiene, con la sorpresa de que no tiene un expediente clínico electrónico, tiene 3 expedientes clínicos electrónicos, el de primer nivel, el de segundo nivel, el tercer nivel. Porque así han sido las circunstancias, porque así fueron, pues simplemente no existe interoperabilidad al interior del IMSS. Si nosotros pasamos de primer nivel a segundo nivel, resulta ser que no tengo una portabilidad de mis datos, me tienen que volver a capturar todo. Ese es el mejor ejemplo de los motivos que nos movieron hacia modificar la norma.
ese tipo de problemática, de cómo arreglen la problemática interna cada una de las instituciones, pues por eso existen proyectos y áreas de tecnología muy grandes, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa es cómo entre instituciones nos estamos comunicando. Y sí, efectivamente el IMSS tiene un gran avance, en el primer levantamiento tiene el 93% de implementación, en el segundo levantamiento el 90%, lo que pasa es que abrieron unidades médicas que aún están en proceso de implementación, y en el tercer diagnóstico aún no se realiza. Me parece que por primera vez, y porque he sido testigo de ello bajo el ámbito de mi competencia, se está haciendo un proceso serio para lograr esta interoperabilidad al interior del IMSS. Me parece que el área de tecnología del IMSS lo está haciendo sumamente bien, no solamente en este aspecto de salud, sino sabemos que tienen distintos ámbitos de competencia. En el tema de la información, efectivamente, teniendo el expediente clínico electrónico, teniendo esta trazabilidad de la persona, teniendo asociados sus eventos de punta a punta, la toma de decisiones sería extraordinaria. Me parece que resolvería en gran medida este modelo de atención médica con el que hemos vivido, porque es el que sabemos, porque es el que tiene las herramientas de prueba y error. Y perdón que lo diga así, tal vez está muy frío y mis compañeros médicos en la Secretaría no les va a gustar, pero es la verdad. Nosotros vamos a un nuevo médico y ahí te va la historia clínica. Yo creo que tienes, híjole, y nos mandan a hacer estudios y nos mandan a hacer, ¿por qué? Porque no tienen un historial clínico. De ahí yo comentaba la importancia, y tal vez no fui tan enfático en la mañana por razones de tiempo, que tuve que dar la presentación muy acelerada. La importancia, por ejemplo, del certificado electrónico de nacimiento, que desde el momento de nacimiento tenga mi bebé registrado el tamiz, el peso, la talla, cuál fue la primera vacunación, y a partir de ahí empezar a crear su historia. Entonces, por primera vez en el país podemos empezar a pensar en la atención médica personalizada y no como es hoy de prueba y error. Okay. Nada más rápidamente complementando temas de productividad, así como platiqué que al menos en nuestro grupo, que somos cerca de 28 hospitales, el paciente se siente tranquilo de que su expediente está visible en cualquiera de ellos. Por la parte operativa, los médicos también, tenemos médicos en diferentes hospitales y ellos pueden revisar los pacientes en cualquiera de las unidades médicas. Eso, el beneficio que tiene, pues obviamente pueden ser interconsultas, puedo revisar el paciente de Pedregal en Interlomas, en Metropolitano, donde me encuentre, y eso nos da una ventaja competitiva, inclusive pues en su casa, mediante acceso remoto a nuestro expediente, y la verdad es que los médicos están muy contentos pues porque tienen de alguna forma el acceso a la información de manera inmediata, ¿no? Okay. Pues bueno, ¿tenemos tiempo para una más? O si quieren una última pregunta y aquí adelante. Buenas tardes. Bueno, a mí me surge una duda. ¿Qué pasa con el sesgo de los datos o de la información cuando se acude a consultas con un médico a un consultor independiente? Decían, bueno, se tiene el registro de cuando nace el bebé, pero por lo regular se va a un pediatra antes de ir a una institución, a un hospital o a una institución médica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se da ese seguimiento al expediente o al historial clínico del paciente? Justo es el problema, lo que comentábamos hace un momento. Ese sesgo de información, igual encaminado también a la primera pregunta que nos hicieron sobre si te entregan la información, ¿no? Eso es justo, estamos acostumbrados incluso a que no nos den la información asociada al bebé, de tu bebé, o sea, perdón, pero así es. Entonces se vuelve nuevamente una atención médica más de prueba y error que realmente personalizada, y personalizada es que tengan todos tus antecedentes del momento de nacimiento y que sepan si eres alérgica o no es alérgica o si te operaron de X o Y cosa. Precisamente eso es lo que tratamos de mitigar. A mí me parece que el enfoque es de sistema.
no de una atención particular. Porque en este ejemplo que planteaban en Alemania, si uno desarrolla con tecnología el registro de cierta actividad en casa, por ejemplo, ¿dónde queda esa información? Entonces, es un esquema de sistema, o sea, los sistemas que tenemos todavía no tienen esa capacidad. Lo que da claridad del tema, y me parece que es lo que ha estado comentando Juan Carlos, da dirección, o sea, decir hasta dónde tendríamos que caminar y hacia dónde deberíamos de caminar para que seguramente, hoy lo más importante pues serían los grandes centros o las grandes organizaciones que manejan un volumen importante de pacientes para tener un registro validado. Seguramente estos en casa hoy la posibilidad de registrar actividad médica remota o monitoreo, prácticamente no hay ningún repositorio donde podamos vaciarlo. Es lo mismo que pasa con una consulta de un consultorio de X localidad donde no se capta la atención, pues. Rápidamente para complementar, esto recordarán pues a todos nosotros la facturación electrónica. La facturación electrónica es para todos, grandes y pequeños. ¿Qué sucede? Que tuvimos que hacer un mecanismo donde los pequeños que no pueden invertir pudieran facturar electrónicamente gracias a pues obviamente a las empresas que se lo permiten gratuitamente. En el caso de expediente clínico electrónico yo esperaría que estaríamos en el mismo esquema. Las grandes instituciones tendrán sistemas muy robustos, las pequeñas clínicas acceso a portales donde puedan capturar esa información de manera segura, eficiente y estén todas interconectadas, ¿no? Mi forma de ver el panorama es hacia ese lado, ¿no? Oiga, por último, en este caso, ¿tienen considerado que nosotros, usuarios, traigamos nuestro propio expediente electrónico grabado en una memoria? Porque yo, por ejemplo, voy a Francia, quiero ir al médico, a Estados Unidos no puedo accesar por un portal. Sería bueno que consideren que cada quien tenga una memoria de su expediente como ciudadanos demócratas que somos. Sin duda… Bueno, en Europa hay de hecho, hay un proyecto relacionado dentro de un programa Horizon 2020 que se llama DECIPER, que lo que está haciendo es fomentar el intercambio de datos transfrontera. Y lo que está haciendo es definir en una tarjeta inteligente un conjunto mínimo de datos que los turistas de salud deben mover con ellos cuando viajan de país. Dentro de ese registro mínimo está todo su historial de vacunación, de alergias y de antecedentes que puedan tener un impacto sobre la salud de otro país y sobre los movimientos de frontera. En ese sentido, se ha constituido una tarjeta, que es la tarjeta única europea, que es obligatoria para todos los trabajadores en el momento de empezar a trabajar en operaciones internacionales y que se está extendiendo a diferentes servicios de salud. Yo tengo la mía, es exactamente igual que la española y ahora es alemana. Tengo un duplicado de cuando trabajaba en España y tenía esa misma tarjeta europea y tiene un chip. Y el chip almacena o almacenará en el futuro, porque ahora mismo la implantación es muy baja, seamos realistas. Almacenará en el futuro esta información mínima que sobre todo corresponde a esto que decía, a vacunación, historial de vacunación, historial de alergia y antecedentes relevantes para ese paciente. Mire, yo soy diabético desde los 7 años de edad, viajo mucho y tengo que hacer mis mañas no puedo trasladar papeles, ¿no? Sería bueno que lo consideren para gente que tiene como yo deficiencias. Sí. Bueno, es un elemento relevante sobre todo para el turismo de salud, que cada vez existe más. O sea, nosotros en España, por ejemplo, somos un país muy receptor de turismo de salud. Yo creo que México es otro de los países muy receptores de turismo de salud. Son parámetros muy importantes. Ok, bueno, pues por último nada más, Juan Carlos, si quieres cerrar. Perdón, complementando la respuesta de Javier, a nosotros igual nos encantaría, lo tenemos previsto ya como un proyecto a futuro, pues les podría decir que lo hemos pensado, pero nuevamente, o sea, como gobierno federal, me parece que sería una imprudencia no dar los primeros pasos y sembrar las bases para llegar a ese punto en particular. Hoy lo que tenemos previsto es, a través del SINBA, tener un portal único, como lo decía yo en la mañana, como si fuera el Buró Nacional de Crédito, en el que nosotros desde ciudadanos de a pie podemos entrar al Buró Nacional de Crédito, ponemos nuestras claves
tienes tu reporte mínimo de crédito, tus tarjetas de crédito que has hecho, nada más de crédito, pero de igual forma las instituciones, si yo voy y pido un crédito hipotecario, me buscan ahí y ven cuál ha sido mi historial. Es más o menos, una vez que tengamos sólida esta base, podemos pensar en esta parte de la portabilidad ya física. Y ni siquiera estoy tan seguro que logrando lo primero necesitemos lo segundo, pero ese es un tema que podremos discutir aquí 2 horas, ¿no? Simplemente, ¿qué es portabilidad? Hoy, hablando de un chip, puede ser hasta el mismo chip que tenemos en nuestro celular. Es exactamente las mismas características de las credit cards, exactamente las mismas características. Pero bueno, nuevamente, ¿nos gustaría llegar a ese punto? Sí. Y si no, dejar sembradas las bases para que se le dé continuidad al proyecto. Okay. Bueno, pues muchas gracias a él, muchas gracias a todos. Es el manejo de la insuficiencia cardíaca con la telemetría de peso y presión. La verdad es como evitan el que se presente la consecuencia, es que el paciente llega a un servicio de urgencias descompensado y es muy costoso, y luego muy probablemente un porcentaje importante pasan a un servicio de terapia intensiva, lo cual es todavía más costoso y estén ahí varios días. Entonces, el evitar ciertos casos, el 5%, el 10%, el 15%, a los financieros los pone muy contentos, porque entonces yo puedo medir cuánto hospitalizaciones evité, y entonces cuánto costó eso, y entonces cuánto invertí, y es muy sencillo. Y también a los médicos en esa parte. Sin embargo, hay modelos que no son tan transparentes o tan blanco y negro, ¿no? Entonces, hay un esquema que me parece puede clarificar en algunos casos donde la claridad no esté como tal. Si hay un rubro claro, que son los costos, el hardware, software, la asesoría, consultoría, gestión del cambio, todo lo que comprende ese tema, pues es cuestión de sumar y vale. Claro. Y luego la consecuencia en términos del proyecto se enfoca en beneficio. Y luego hay beneficio para el paciente, o directamente relacionados con la salud o no directamente relacionados con la salud. Por ejemplo, como cuál, si yo voy a hacer mi capacidad diagnóstica se va a incrementar, si la capacidad de prescripción se va a incrementar, si el curso clínico del seguimiento de los pacientes se va a mejorar, eso radica directamente sobre el comportamiento de la enfermedad y del paciente. Sin embargo, hay otros rubros que no están localizados en esto, que me parece que abonan valor y a veces no es tan fácil cuantificarlos. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos un tema muy claro, que el instituto costea el traslado de los pacientes. Y entonces podemos cuantificar cuánto nos cuesta trasladar a un paciente. Seguro Popular o algunas otras instancias no, pero el traslado cuesta y alguien paga. Alguien decía en la mañana, no importa quién ponga las tortas, alguien las paga siempre. Y entonces creo que en ese sentido no importa de dónde salga el dinero, siempre el dinero alguien lo paga. Sí. Y entonces, si yo como yo les comentaba, hay que darse un tiempo para hacer una planeación, hay que realmente poder explicar, y nuevamente me remito a mi presentación, el manejo de las expectativas es fundamental, ¿no? Para que precisamente esos proyectos que tienen alto impacto en las organizaciones, costos muy altos, realmente se puedan cumplir en tiempo y forma, ¿no? Okay. Sí. ¿Algo que quiera agregar, doctor José? Bueno, a mí me parece que el tópico es controversial en ambos mundos, en este mundo médico, de tecnología, incluso financiero. Sí. Los esquemas de evaluación económicas en salud están muy bien definidos, y la condición de evaluación de proyectos de telemedicina con ese enfoque representa una cierta dificultad. Una de las características de los enfoques de evaluación económica en salud es que generalmente tienen una o dos variables que afectan, digamos, estos enfoques donde son años ganados de vida o alguna condición de mejoría en la condición clínica del paciente. Siempre tienen una condición de un monto en la inversión, que creo que en esa parte todo el mundo estaremos de acuerdo, cómo vamos a contabilizar la parte de la inversión, llámese como se llame, fierro, software, talento, asesoría, consultoría. El tema es cómo evaluamos el impacto, y creo que esa es la parte que es difícil hacerlo, ¿no? Y si uno se va al mundo de los financieros, pues lo que conocen, que es la misma mecánica en la reflexión que los médicos, pues quizás los más favorecidos son la tasa interna de retorno, el ROI, y también tiene una condición que es difícil traducir a veces a
pesos y centavos algunas cosas como las que comentaba Eduardo. ¿Cuánto vale incrementar la seguridad en la operación para no dañar a un paciente? Pues difícilmente el ROI no fue calculado para eso. Uno lo puede sacar el número de eventos que uno puede evitar y uno puede traducirlo. Hoy día hay algunos modelos que pretenden evaluar ese tema y yo lo comentaba en corto con Miguel. El modelo más costo efectivo que se conoce en telemedicina y en un esquema de aplicación de salud, cuando menos que está publicado muchas veces, consecuencia, a lo mejor no mejoró consistentemente el pronóstico del paciente, el tema diagnóstico, pero hay una mejoría en la economía familiar, porque evito que en vez de dar 10 vueltas den 2. Pues creo que ningún sistema, ni público ni privado, iría en contra de un sistema familiar en ese sentido. Entonces me parece que son condiciones. Luego, si mejora la eficiencia del proceso, oye, no hay una mejoría directa sobre el paciente, pero el proceso se hace más eficiente, me da una mayor capacidad de atención, con un mayor nivel de seguridad. Insisto, no es tan fácil cuantificarlo. Claro. Entonces, mi opinión a través de ese tiempo es que esquemas económicos como estos que están publicados, que le llaman de costo-consecuencia, con un proyecto enfrente, con una condición particular, puede básicamente darnos, porque el ROI no fue hecho para evaluar esos proyectos, claro, y algunos sistemas de evaluación económica en salud tampoco tienen una herramienta para evaluar estos proyectos, y creo que habría que o ir perfeccionando algunas de las que existen, que están demostradas, o desarrollando algunas otras alternativas. Hasta aquí el comentario. No, adelante Javier, tú, Jaime. Sí, pues particularmente retomando el tema de evaluación del proyecto, como CEO, la realidad es que esto arranca desde antes que nazca el proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos muchos socios comerciales, proveedores, gente interna que empuja proyectos, son muy importantes, pero antes de empezar y proponer un proyecto para evaluar, tenemos que analizar si realmente ese proyecto va a volar, ese proyecto tiene todos los beneficios. Sin duda es importante, algunas de las áreas internas lo solicitan, algún inversionista, proveedores externos, y hay proyectos que son de moda, de tendencias, etcétera, que aun cuando son muy importantes y funcionan y estamos claros que es un proyecto que de alguna forma nos va a traer un beneficio, quizás no es el momento adecuado para llevarlo a cabo. Entonces los proyectos empiezan desde antes de presentarlos, y nosotros como CIOs tenemos la ventaja y la sensibilidad de cada uno conoce su negocio. Sabemos cuáles proyectos pueden caminar bien y cuáles van a necesitar más esfuerzo para poderlo. Y que son dos mundos y que pues a nosotros nos toca pues conjuntar esos dos mundos. Y bueno, pues ahora sí, si quieren empezamos, la idea es tener una plática o tener un tiempo y probablemente tendremos algunas preguntas al final. Traemos una serie de temas que nos pusimos de acuerdo y bueno, si quieren comenzamos. El primer tema es la evaluación de proyectos para tecnologías de información, en el punto de que, o en el sentido de que muchas veces a nosotros como CIOs se nos complica mucho justificar este tipo de proyectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un retorno de la inversión, no hay un VPN tal cual o tan claro, así es. Entonces, ese es un tema que queremos atacar y no sé si pues Eduardo, ¿quieres empezar? Gracias, claro que sí. Adelante. Bueno, creo que de hecho lo mencioné en parte de mi conversación sobre ese tipo de proyecto, ¿no? Realmente sí es muy complicado, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Tal vez estamos muy acostumbrados a monetizar las cosas y realmente ver que si invierto un peso tengo que tener un retorno de 15 centavos o algo por el estilo, por un lado, ¿no? También por otro lado sabemos que los beneficios generalmente son beneficios intangibles, es decir, la seguridad del paciente. De hecho es un beneficio intangible, aunque realmente para nosotros es muy tangible en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que aquí uno de los éxitos de poder vender un proyecto de tecnología es que realmente los dueños del proyecto, que normalmente no somos los CIOs, ¿sí?, que realmente son los directores de finanzas o los directores de operaciones o el director médico, ellos son los que deben ayudarnos a entender esos beneficios implícitos que traen estas necesidades. Pero ¿saben qué también? Yo aprendí, no en bueno, yo trabajé un par de años en SAP, obviamente vendía proyectos, y como parte de esos proyectos y esos beneficios, a veces uno tiene que encontrar cosas que normalmente uno no ve, desde reducción de personal, seguridad. La seguridad sí cuenta y la seguridad sí se puede monetizar. O sea, sí hay cosas que yo creo que si uno ahonda un poco más, puede encontrar beneficios que normalmente no los ve, ¿no?
tardes y bienvenidos a todos los panelistas. Y bueno, pues como le prometí a Rafa, les empiezo con la anécdota, ¿verdad? De que en este mundo, ¿verdad?, que tenemos, estamos los informáticos y estamos la personal clínico. Y en particular en TechSalud nosotros tenemos un doctor que nos ayuda mucho, que es el doctor en informática médica, y es Alfredo Nacud. Y entonces cuando empezamos en todo esto, apenas él lo acabamos de nombrar, y entonces íbamos con proveedores de tecnologías de información y pues es diferente el medio, ¿verdad? Y anoche platicamos esto, ¿no? Entonces, típicamente cuando hay preguntas o dudas con un proveedor de tecnología, siempre lo que contestan los proveedores, ¿verdad?, típicamente es, técnicamente todo se puede. Técnicamente es posible, ¿no? Y entonces el médico se quedaba con la idea de que se podía, ¿verdad? Y entonces después, ya cuando estábamos pues ahora sí que en el proceso, me decía, pues es que me dijeron que esto es posible. Le digo, bueno, sí, le digo, es que eso te van a contestar todos, le digo, pero no necesariamente es que ya esté hecho, ¿verdad? Tienes que desarrollar más cosas, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué voy a hacer? La siguiente vez que me dicen eso, voy a hacer una analogía para que ya no pase. Le digo, bueno, me parece bien, ¿verdad? Tenemos la siguiente reunión, ¿verdad?, con un proveedor de tecnología de los grandes, ¿verdad? No recuerdo bien. Y entonces estábamos tratando de temas de explotación de información y decíamos, bueno, ¿sabes qué? ¿Y podemos traer información del RISPAC? Sí, técnicamente es posible. ¿Y podemos traer información del laboratorio? Sí, técnicamente. Y entonces le dice, a ver, se para ella, le dice, mira, te voy a explicar, a ver si técnicamente es posible lo mismo para ti que para mí. Yo soy cardiólogo y yo te puedo decir que técnicamente es posible ponerte un corazón de chango a ti. Yo no sé si vivas, ¿verdad?, pero técnicamente yo te lo puedo poner. Y entonces ya el proveedor, bueno, sí tenemos que hacer más cosas, ¿verdad? O sea, no nada más. Entonces esas son algunas cosas que pasan, ¿verdad?